Bueno, mi nombre es Ginés León, soy el responsable del área o departamento de Big Data y Data Science de TICSA, pero digamos que tiene este nombre porque cuando se confeccionó hace 4 años no estaba la estructura administrativa que tienen ahora las administraciones públicas. Quizás el área debería de llamarse o empezarse a llamar la oficina del dato, ¿no? Con el Big Data o con mucha información que podemos obtener de diferentes fuentes, pues podemos saber qué es lo que hace, digamos, el usuario o la población, ¿vale? Lo podemos ver desde 2 perspectivas muy diferentes, ¿no? Una es a nivel global, una movilidad que podemos un poco extraer de los datos de telefonía móvil. Todos nosotros tenemos 1 o 2 móviles en muchas ocasiones y digamos que los móviles van dejando un rastro, ¿no? Entonces digamos que ese rastro de ese móvil o de todos los móviles cómo se están moviendo, pues nos puede dar una percepción de la movilidad de las masas. Cuando analizamos la movilidad no nos interesa un individuo, lo que hace una persona, sino lo que digamos hace el rebaño, ¿no? Que es lo que quiere acometer. Si bajamos a otra capa, que es el transporte público, pues la inteligencia artificial y la aplicación de diferentes algoritmos nos puede ayudar a poder extraer o inferir cómo el usuario se mueve. Y siempre hay una correlación entre la movilidad que puedes extraer de la telefonía móvil a la que traes del transporte público. Una correlación que en algunas ocasiones no es perfecta, porque todos sabemos, o lamentablemente, que a veces hay determinados trayectos que en coche lo puedes hacer en media hora y en un transporte público en 1 hora y media. Entonces, al no ser competitivos, pues la gente pivota a un transporte a lo mejor privado porque penaliza mucho el tiempo, ¿no? Pero allí donde hay una igualdad en la competencia o se mejora con carriles bus o otro tipo de medidas el transporte público, pues obviamente la correlación tira para el otro lado, ¿no? Pero a grandes rasgos pues estamos en una correlación bastante alta. Vale, por un lado tenemos los datos. Los datos por sí solos nos dan información. Normalmente estamos acostumbrados a la información que es descriptiva, cuánta gente se mueve de un punto a otro, pero al final digamos que si solo nos quedamos en un análisis descriptivo para tomar decisiones, estamos cejando mucha información. Muchas veces cuando hacemos un análisis descriptivo estamos agrupando datos y cuando agrupamos datos estamos perdiendo información. Entonces digamos que no tiene mucho sentido el Big Data cuando después tienes mucha información y empiezas a sesgarla, ¿no? Tenemos que entrar ya en otra capa, que es el Data Science, ¿no? La ciencia del dato. Hay modelos matemáticos o estadísticos, como puede ser la optimización o la investigación operativa, que lo que trata es resolver ese problema. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginamos que tenemos unos recursos limitados para atender una movilidad, por ejemplo, de una isla, ¿no? Con esos recursos, el problema matemático que habría que resolver sería qué es lo que tengo que hacer con esos recursos para mover la máxima población posible, ya está dejando población por fuera, de forma que la oferta se ajuste a la demanda. Entonces digamos que estos ya son problemas más complejos que ya hemos implementado en nuestra empresa, en TICSA, e incluso hemos publicado en revistas científicas a través de doctorandos con la Universidad de La Laguna y hay una publicación que resuelve otro problema que durante casi 1 mes y medio fue la más vista a nivel mundial. Entonces digamos que por un lado está el Big Data, obtener un montón de información, pero después tratar esa información de la forma más inteligente. Entramos ya en la capa de lo que es la analítica avanzada, donde digamos que en una capa de esa de analítica avanzada entra, no los todos, pero entra la inteligencia artificial, que últimamente es lo que parece que
que solo sabemos que se pueden resolver problemas con inteligencia artificial. Hay otras técnicas que también están más avanzadas y a veces son incluso mejores que ella, por ahora. Vale, la normativa europea de la GDPR es una de las más restrictivas a nivel mundial y me parece muy bien, pero como dije al principio, cuando estudiamos la movilidad no la estudiamos desde el punto de vista individual, sino la de los rebaños o los rebañitos. Entonces, por ejemplo, cuando compramos unos datos a una operadora de telefonía móvil, ellos no nos dan un número de teléfono y cómo se mueve. Ellos lo que nos dan es en una zona o microzona, que es la que abarca una triangularización de antenas, cómo se han movido los móviles en un determinado periodo de tiempo. Si en una microzona hay un móvil, no nos dan el dato. Digamos que se lo asocian a la zona colindante, de forma que al final lo que estamos viendo son números, no personas ni individuos. Cuando lo hacemos a nivel de transporte público, exactamente igual. Agrupamos los datos, nunca vamos al nivel de ver quién se está moviendo y después con inferencia solo tenemos lo que es la entrada en lo que es el transporte público, un tranvía o un autobús, una guagua en este caso, y aplicando diferentes algoritmos podemos llegar a inducir o deducir o inferir dónde se está bajando el cliente que ha cogido en ese momento el vehículo. Y eso lo agrupamos. ¿Cuándo lo desagrupamos? Pues, por ejemplo, cuando nos viene la policía con una orden judicial que se está buscando a alguien, pues ahí ya tenemos la competencia para llegar al detalle y ver lo que está pasando. Cosas que nos han pasado, pues algún delito que se haya cometido en un autobús, pues nos llega la policía para ver cuándo o dónde puede buscar a esta persona y nosotros somos capaces de decirle cuándo va a coger la guagua en los próximos días, cuándo la coge de mañana, por la tarde, dónde se va a bajar. Y bueno, parece que estamos en un Minority Report porque muchas veces ya están acostumbrados, pero al principio venían a ver por qué sabíamos con tanta exactitud lo que estaban haciendo las personas. Al final somos animales somos individuos que somos muy metódicos, pensamos en nuestra vida y entre semana casi siempre estamos haciendo los mismos patrones. Al final lo que hace la inteligencia artificial y todo esto es darse cuenta de esos pequeños detalles y ser muy asertivos. A ver, el Internet de las Cosas o la IoT, como a veces se escribe por ahí, que son las siglas de inglés, no es más que la sensorización. Cuando pensamos en domótica es la sensorización que tenemos o que nos están vendiendo en nuestras casas, ¿no? Pero la sensorización va más allá. Los móviles ya es un sensor que está registrando datos, tiene muchos sensores, el GPS, cada vez que llamas, bueno, cualquier app que instalemos puede tener incluso sensores para lo que es la presión sanguínea, ritmo cardíaco, pero hay otro tipo de sensores que están en nuestro entorno y no nos damos cuenta. Por ejemplo, una cámara que está para coger un vehículo que va en un exceso de velocidad, pues ya es un sensor que está alertando cuando se produce un evento. Un proyecto en el cual estamos bastantes metidos ahora de lleno, es utilizar la tecnología de las cámaras y la capacidad de poder llegar y capturar la matrícula de un coche para en un entorno que está aquí en Tenerife, que está presentando una gran presión de movilidad y de visitantes, que es Anaga, pues intentar recuperar información de lo que está pasando allí, es decir, cómo se están moviendo los vehículos dentro de Anaga, a qué lugares se dirigen, cuánto tardan, en qué periodos del día es cuando realmente se está produciendo un problema, porque cuando vas a resolver un problema no te interesa resolverlo en todo el día, solo te interesa resolverlo en aquella franja donde tienes el problema. Eres más eficiente con los recursos, cuando eres más eficiente con los recursos puedes poner más recursos que si los pones en periodos del día donde no hacen falta y lo que se está montando es un sistema de sensorización que nos va a decir en ese entorno por dónde están entrando los vehículos, por dónde salen, dónde van
Eso después, con toda esa información y aplicando las técnicas que comenté antes, pues puedes plantear dónde tienes que poner un transporte a la demanda, qué circuito tendrías que hacer dentro de del entorno para dar una respuesta ajustada ad hoc a la demanda específica que hay, si hay que mejorar el transporte público, dónde tienes que poner los parking disuasorios, qué número de vehículos hay que ponerlos, necesitas poner, qué penalización le vas a dar al usuario. Pues todo esto al final son problemas matemáticos que hay que resolver a través de los datos que van a recoger esos dispositivos. La economía humanista para mí es la economía que tiene que ser justa. Es decir, creo que actualmente con todos los datos que se están recogiendo y con toda la información que tenemos, más todas estas técnicas analíticas que están a disposición para extraer información de todos esos datos que se están recogiendo, podríamos quitar el condicionamiento humano y ser realmente justos con las necesidades de cada persona. Por ejemplo, muchas veces se han debatido Canarias a nivel nacional el poner una tarjeta única de transporte, y tal cual está la tecnología ahora, esa tarjeta podría ser simplemente un DNI. Y con el DNI y toda la información que se está recogiendo en cada una de las administraciones, podrías decir si tú con tus condiciones podrías viajar de forma gratuita o el precio que te costaría el viaje. Al final la tecnología puede resolver muchísimos problemas, pero no resuelve el principal problema que tenemos, y es al final que somos personas, tenemos nuestros orgullos, nuestras cosas que nos hace diferente a lo mejor a ese mundo frío, pero también tiene sus taras, ¿no? Entonces, una inteligencia o unos modelos bien diseñados podrían hacer una economía mucho más justa y que el dinero o las inversiones que se hagan no se vayan perdiendo en todo su camino, ¿no? Hay estudios que dicen que el 80% de algunas o de la mayoría de las subvenciones se quedan en el rastro de la justificación de que de todo lo que hay es solo un 20% el que le llega al ciudadano. A lo mejor podríamos revertirlo. Se han hecho ya pruebas en pilotos en áreas del Cabildo y hemos visto que puede haber, por ejemplo, una compensación al transporte público totalmente inmediata a una tarjeta de crédito, sin pasar por ningún sistema. Bueno, sin ningún sistema, por ningún ente en el que intervengan las personas. Es simplemente unas reglas que pones y ya se ejecutan. Por ejemplo, imaginemos que quieres promocionar que la gente vaya al TEA, a ver una película o al cine o a ver una obra de teatro. Pues si coges la guagua y pagas con tu tarjeta de crédito, ya las compañías como la Caixa y Santander, los grandes bancos, están generando lo que es un token. El token no es el número que tienes en la tarjeta, pero con el token podría hacer una compensación a la tarjeta. Entonces, simplemente sabiendo nosotros que tú has cogido un vehículo que se dirige al teatro y con la misma tarjeta pagas el teatro, al día siguiente tendrías a lo mejor 50 céntimos o €1 en tu cuenta, que es el descuento aplicado por haber cogido el transporte público.